regresando al tema de la capacidad misilística del Líbano, que ahora tienen estos nuevos juguetes, los Fateh 110, por eso las sirenas no han dejado de sonar desde ayer. Digo, esto no es nuevo desde ayer, pero desde ayer hemos visto cómo Israel está ardiendo. Las imágenes que les mostrábamos ayer pues eran brutales porque es un Israel que está incendiado. La cantidad de bomberos que están teniendo que reclutar para intentar apagar estos incendios nunca se había visto. Muchos analistas militares, israelíes por cierto, entre ellos Amir Bar Shalom, yo lo leía esta mañana porque decía en uno de estos artículos que todas estas operaciones pues eran un ataque excepcional en todos los sentidos de la palabra porque era algo que no habían visto en Israel. Entonces ahora tienen que adaptarse a esas nuevas circunstancias excepcionales. La pregunta pues aquí es si ya tienen una solución para luchar con un Líbano que hoy sabemos que tiene capacidades misilísticas. Y les repito, es cuestión de tiempo para que nos acepten que tienen capacidades misilísticas hipersónicas. Y si nos vamos un poco más a fondo en lo que está haciendo la resistencia libanesa Hezbollah en Tulkarem hoy, que también fue un terrible revés para Israel, porque no es común que logren detener 2 convoys seguidos, 2 incursiones militares israelíes sumamente armadas, desde blindados, merkabas, retroexcavadoras, francotiradores, pues los emboscaron a todos 2 veces en menos de 24 horas. Vemos un cambio muy fuerte en toda la dinámica del conflicto en Cisjordania, sobre todo en lo que tiene que ver con la incursión terrestre. No tienen manera de entrar y por eso están eligiendo estos bombardeos masivos para borrar del mapa todos los civiles y ser vivo que esté ahí, y entonces esa sería la única manera en la que pueden entrar de forma, digamos, segura. Para decirlo de alguna u otra manera y darnos cuenta de lo que está pasando aquí y cómo estos enfrentamientos que estamos viendo en Cisjordania pues han aumentado desde el año pasado ahora 30%, si lo comparamos apenas con unos cuantos meses en donde Palestina y Líbano no tenían estas capacidades que hoy sabemos que tiene. Estos Fateh 110 que son un cambio pues brutal en la dinámica del equilibrio de poder. Son misiles de fabricación iraní. Es importante decir esto, ojo, son misiles de fabricación iraní, pero que ya tiene el Líbano y que tienen un alcance de 300 kilómetros. 300 kilómetros en un espacio tan reducido como Líbano e Israel. Olvídense, es cruzar o impactar en cualquier rincón de Israel. Y lo peor de todo para Israel, impactar con una precisión imparable que les permite pues saturar sus sistemas de defensa y tienen una desviación mínima. En donde apuntan, pegan. Impactan en las infraestructuras críticas de Israel, como lo vimos ayer. Claro, se está subiendo la amenaza de nivel de una manera que no habíamos visto antes. Ya sabemos por qué. Ahora todo tiene sentido. Los ataques de la base naval de Haifa, los ataques de la base Stella Maris, pues son en parte por esto, porque ni siquiera en las zonas militares tienen ya cómo detener estos ataques. Son instalaciones que, por cierto, ahí hay submarinos israelíes. En estas bases navales hay sistemas de vigilancia marítima que necesitan muchísimo para cuidar la seguridad de Israel y cada vez se están acercando más a Tel Aviv. Entonces, no han atacado directamente Tel Aviv simplemente porque no es el momento. Y esperamos que ese momento nunca llegue, porque vamos a ver muchas bajas civiles si esto sucede. Pero es que tienen que pensar en cómo poner una desescalada antes de que algo así ocurra. Esto ocurre todos los días, por cierto, en Líbano. Miren, esas imágenes, por ejemplo, son de un día sí y otro también. Pero claro, en Líbano los medios de comunicación no dicen nada y se callan. Cuando esas imágenes las veamos del lado israelí, entonces el mundo se va a parar. Lo que vimos, por ejemplo, en Sirifín, ya nos está dando una idea y es más que claro, lo pone en evidencia que el Líbano, Hezbollah, pues para ser más específicos, está dispuesto a llevar este conflicto hasta Tel Aviv. Eso solamente es cuestión de tiempo si las cosas no cambian de rumbo. Y las bajas que hoy también estamos viendo en el ejército israelí, que no nos están dando un número exacto, porque siempre son muy celosos con esto, pero cuando nos hablan ya de la muerte de oficiales, de bajas de soldados, pues esto por supuesto nos da una idea de la verdadera dimensión que puede tener todo esto ya en la vida real. Por cierto, déjenme actualizar con algo que acaba de pasar hace ¿qué será? Ya de que estamos hablando un par de horas, porque lo que acaba de hacer Israel hace unas horas es horroroso.
Bueno, horroroso es un decir. Viniendo de Israel ya nadie se sorprende. Una raya más al tigre, digamos. Vean lo que acaban de hacer. Otro ataque a las fuerzas de paz de la ONU. Otro bombardeo israelí que impactó a las fuerzas de paz de la ONU. El movimiento libanés Hezbollah cuenta con decenas de miles de combatientes entrenados para afrontar al ejército israelí. Eso aseguró el miércoles el líder del movimiento, Naim Qassem, en un mensaje televisado que tuvo lugar al cumplirse 40 días de la muerte en un ataque israelí en Beirut del líder histórico de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Les aseguro sobre las fronteras que tenemos decenas de miles de combatientes entrenados que pueden levantarse y permanecer firmes. Qassem advirtió además que ningún lugar en Israel está a salvo de sus misiles y drones. Israel gritará bajo los misiles y drones: ninguna parte de la entidad israelí es inaccesible para nuestros drones y misiles. Un bombardeo israelí mató el jueves a 3 civiles e hirió a 5 cascos azules de la ONU en la entrada de Sidón, en el sur del Líbano. El ejército libanés informó que el ataque se produjo cuando un convoy de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, FINUL, pasó por un puesto de control. Otros bombardeos golpearon el jueves la periferia sur de Beirut, bastión de Hezbollah, incluido uno que provocó daños menores en los edificios del aeropuerto internacional de la capital, según un representante del aeródromo. El ejército israelí sigue bombardeando posiciones de Hezbollah en el sur y el este del Líbano e indicó que eliminó a unos 60 terroristas después de atacar decenas de objetivos. Más de 2.600 personas han muerto en Líbano desde el inicio de la escalada del 23 de septiembre, en su mayoría civiles, según las autoridades libanesas, en medio de la campaña intensiva de bombardeos de Israel contra la milicia proiraní.